Bien, gracias por continuar con la entrevista. Hoy tenemos a un predicador muy admirado y muy odiado también. ¿Quién es este hombre que predica en la calle en contra de los religiosos? Bienvenido, ¿quién es usted? Llaga, esa es mi vida. Soy un predicador de calle que pagaría hasta con mi vida. La muerte sería tan dulce para mí. Una vez me matarían, 2 veces no. Pero no puedo quitarme a Jesucristo de encima. Él murió por mí. Él me ha desafiado, yo también quiero desafiar al mundo entero con esa verdad que se dio por mí. Soy el predicador de calle, de raza de color, dotado de un espíritu divino, dispuesto, aunque todos me aborrezcan, soy del vulgo, soy pesado, sí soy protestatario, contestatario, soy un hombre disidente para muchos, anarquista para otros, lobo solitario para muchos. Pero lo bueno es que lo que tengo de adentro nadie me lo puede sacar, ni la muerte ni la vida, y no me vendo por míseros centavos. Los hombres de Dios somos verticales en la palabra. Al momento que usted predica, ofende, cree que ofende a los fieles de las iglesias. Lo sé que los ofendo y ese es el propósito. La palabra es espada y la espada mata, libra al proveedor, al que la tiene, pero le quita vida al enemigo. Es martillo también y golpea, y también es fuego y quema, arde. Yo sé que les duele y les ofende. Así les dolía la palabra de mi Mesías, hasta que lo mataron a él y a sus seguidores también. Ellos eran protestatarios, contestatarios, eran hombres en la doctrina, amarrados con Dios, dispuestos a todo. Y así estamos nosotros también. Usted básicamente predica que hay un evangelio diferente al de Cristo que se está predicando en las calles, en las iglesias de Honduras. El evangelio de Cristo es el mismo porque Dios no cambia. Jesucristo es el mismo, siendo que no podemos nosotros devaluar a Dios como si fuese hombre. Él no se limita a nosotros. Él no es hombre, ni hijo de hombre tampoco. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Son los hombres los que han cambiado los tiempos y las edades, pero su palabra es la misma. Decir que Dios cambia significa que se equivocó, que Dios es como cualquiera de los rabinos o de los maestros religiosos que tienen que cobrar por su música, tienen que cobrar por su talento. Hacemos poner a Cristo en el lugar de cualquier maestro vividor de nuestra época. Sin embargo, los principios de Dios dicen todo lo contrario. Él no curaba a nadie, lo curaba sin cobrarlo. A nadie le cobraba, sanaba, hacía milagros, maravillas. Ese era verdaderamente un verdadero ejemplo de que Jesús era hombre de Dios. Bien. Siempre para la época de carnaval le observamos a usted agrediendo de repente la fiesta de la feligresía católica. ¿Por qué? El carnaval, si hablamos bíblicamente en el libro del Antiguo Testamento, en Éxodo dice, no te harás imagen de nada de lo que haya arriba en los cielos ni en la tierra, no te vas a hincar ni las vas a honrar. Cuando le clamamos a San Isidro, o le clamamos a Lourdes, a Suyapa, o a Francisco de Asís, le estamos pidiendo a muertos, estamos volviendo a la gente hacia los muertos, porque ellos no han resucitado. Jesús no ha venido, todavía no ha habido resurrección de los muertos. ¿Cómo es que le estamos pidiendo a Francisco de Asís? Él duerme lo mismo que María. Ellos se van a levantar en la resurrección de los santos, según dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, que todos en un abrir y cerrar de ojos van a ser levantados del polvo de la tierra. Entonces en el libro de Deuteronomio 7:5 dice que hay que quemar las imágenes de ellos. Esas imágenes, antes de morir Juan Pablo, quizás en 25 años de pontífice que tuvo, canonizó a 800 santos más. Nuestro pueblo se está volviendo a la idolatría, aclamándole a muertos, a medium. Eso lo practican los espiritistas, clamar a espíritus. Si clamamos a San Francisco de Asís en lugar de Cristo, entonces estamos clamándole a un muerto, y el muerto no oye, no puede hacer nada. Toda persona que lee la Escritura se da cuenta de eso. Esta es nuestra fe, predicar que San Isidro es invento de la Iglesia Romana Católica, por supuesto, y tantos afiches, ¿verdad?, santos, todo es negocio. Ese es un negocio, no les conviene decirlo porque se caería el negocio. Todo santo mediador, dije, 800 más, canonizó, incluyendo a José María Escribe Balaguer, que podemos saber que ese era un fraile capuchino católico, y era un maniático, murió loco, que hablaba de la castidad de la pobreza, y terminó en su época andando en carro Rolls Royce, de los más famosos carros.
¿verdad? Y él era un ministro del Opus Dei, la prelatura de la cruz que dicen ellos, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no dejar a cada loco con su tema, como se dice en el argot popular? Siga con sus creencias. Bonito fuera hacer eso. Yo mismo quisiera ser una persona que no entendiera a Dios, porque un ignorante verdaderamente perece por ignorancia. Bonito es montarse en un avión sin saber que tiene combustible. La persona se va a estrellar. Ya me imagino que alguien que no sabe conducirse en un avión y alguien le dice, bueno, quiero decirle a todos los que vienen aquí, es primera vez que voy a agarrar un avión, yo nunca he estudiado. ¿Cree usted que usted se montaría con él? Tiene que haber verdaderamente una persona loca para poderse. Entonces hay alguien que tiene que advertir, alguien tiene que decir cuál es la verdad y cuál es la mentira, cuál es lo de Dios y cuál es lo profano. Entonces hay dos familias en esta tierra, lo de Dios y lo del diablo. Ahora, ese tipo de predicar de usted como que no pega mucho, lo observamos no con lujos como otros pastores. ¿Por qué no cambiar la prédica y tener vehículos, tener iglesias llenas, guardaespaldas y otras cosas? Bueno, vamos a hablar de mi maestro, de mi Mesías. Él bien pudo hacerse rico de los dones celestiales, no lo hizo. Pablo, el apóstol, bien pudo decir, recolectemos dinero para viajar a Italia, tengo que ir a España. Él anduvo, se viajaba, ¿quién pagó los gastos de él? Él no. Entonces, sin embargo, la gente los escuchan a estos pseudo pastores, porque ¿qué dice el Señor de ellos? Son de la tierra, hablan de la tierra y lo terrenal les oyen. Está como alguien que ama el deporte. Si ama el deporte, eso se involucra en su vida, es parte de sí. Entonces le gusta el deporte. La gente avarienta, la avaricia. Bueno, ahora tenemos los ministros que le dicen, reclámelo para usted. Esa es una avaricia donde Dios dijo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Si yo reclamo lo de mi prójimo, es una avaricia y es el raíz de todos los males, donde estos pastores no tienen parte ni suerte en las cosas divinas, y cualquier ministro que practique eso no tiene parte. Entonces ellos tienen carro y lo seguirán teniendo, porque la gente siempre fue así, a los falsos lo seguían. Vemos a Cristo en el tiempo de los profetas, habían 450 falsos y la gente oía más a los falsos que al hombre que tenía la verdad. Y es así, son de la tierra, hablan lo terrenal y les gusta. ¿Quién es aquella persona que no le va a gustar que le hablen de prosperidad? Ahora, hay predicadores falsos, o es que de repente están en error o una forma diferente de predicar el evangelio. Bien, algunos de estos pastores, algunos comienzan con buenas intenciones, pero la raíz viene donde Jesús dijo, estos son los que oyen la palabra, dijo en el libro de Mateo 13, pero el afán y la ansiedad ahoga la palabra. Empezaron con buenas intenciones, Saúl peleó sus buenas batallas bien, Sansón las empezó bien, pero las terminó mal. Entonces esta gente se desviaron. Entonces, aunque parezcan ministros de justicia, Jesucristo dice en Mateo 7:15 que son lobos vestidos de ovejas. Ellos no van a decir, atención, soy un ladrón, soy un asaltante. No, ellos vienen con la pericia de sus manos, ¿verdad? Se involucran en la religión. Algunos de estos pastores no quieren trabajar con sus manos. Verdaderamente ellos saben que del pueblo sacan el modo de ganancia de ellos. En los tiempos que vienen van a tener negocio, pero del mismo pueblo. Y van a ser, queremos decirlo claro, hay un lavado de dinero, hay lavado de activos. Oiga, y eso de lavado de activos en la religión, ¿cómo es eso? Las leyes deberían de ser algo más. Aparte de los encuentros, que es jugoso negocio, los encuentros. Hablamos de 1000 empiras, pongámosle 1000 a 500 personas, solamente para el ministerio del Señor. Marco Tulio Linares en Roatán, óigame bien, no digamos cada 3 meses otro encuentro. Entonces, todo este dinero, cuando viene un cantante que cobran, aparte de lo que dice César Castellano, un libro que dice que lo eleva al éxito, a la escalera, a la pirámide, que van a ser igual a Cristo, que tendrán sus 12 discípulos. Entonces, el mismo César Castellano tiene sus propios trabajadores familiares que le trabajan. Ellos se llaman príncipes. Ya no les gusta que les digan pastores, sino apóstoles. Se están denominando apóstoles. Y ellos quieren ser mayor que Jesucristo. Y Jesús dijo... ¿No hay apóstoles ahorita? Sí lo hay, pero se cuentan como los dedos de la mano. Cuesta hallarlos. Cuesta. Esos apóstoles, por ejemplo, conocí uno que era de este lugar, ya olvidé ahorita el país pero sueco, gracias, venía de Suecia. Este hombre murió pobre,
se llamaba mártir, ya paseó de esta vida, nunca tuvo un vehículo, siempre andaba pidiendo jalones, nosotros le dimos jalones a él, y ese hombre murió verdaderamente en la trinchera como un hombre de Dios. El dinero que usted le daba, lo compartía con necesitados, hizo casas a los pobres. Entonces, malo que los predicadores anden en buenos carros, vivan en casas lujosas. ¿Qué hay de malo? Jesucristo es ejemplo, vino a servir y no a que lo sirvieran. Tengan su luz. Está muy malo bíblicamente porque dice aquí la palabra, el siervo de Dios no debe de ser amante de ganancias deshonestas como rifa, bingo, que se conforme con la ofrenda estipulada por Dios. La ofrenda, lo marcado por Dios, que no pase de ahí. Si el pueblo quiere dar voluntariamente, que lo dé. Si no, no debe de exigir ni lanzarle maldición a nadie porque no le está dando. Porque este ya es un mal en los ministros. Sí puede tener, no hay nada malo en tener un auto, una casa, pero que no la tenga a costa de engaño, de manipulación, de soborno. Esa es una falacia, engañando a la gente de que van a prosperar y ellos son los que están prosperando. Todos lo saben, el 2000 comenzó la fiebre de la palabra nueva, la ley de la siembra y el pacto. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, nunca vemos a Dios pactando con nadie. Jesús servía. Él dice, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Entonces Jesús servía, no buscó que lo sirvieran. ¿Cómo es que estos llamados, entre comillas, apóstoles o profetas, como este Maldonado que dice que es apóstol de apóstol? Hondureño. Oiga, y es hondureño el hombre este, pero ahí anda ese hombre con guardaespaldas. Yo les digo, estos hombres, lo dudo que sean hombres, me parece que tienen hormonas de afeminados. Dice, se mira que son como afeminados, verdaderamente. Se va a dar cuenta de que esta gente hasta al baño van con guardaespaldas. Hablan de un Dios que los cuida, pero andan guardaespaldas. Yo miro los periodistas que son más valientes, se mueren. Oigan, y no deberían de matar a un periodista porque tiene más agallas. Eso es lamentable. Se cree que en el gremio religioso, las iglesias grandes eran más valientes, tienen guardaespaldas, tienen vigilantes, son más cobardes. Entre más mega se vuelve una iglesia, más cobarde porque miden los costos, tienen mucho que perder. Sin embargo, una persona que no tiene nada que perder, como mí, no hay nada que perder, entonces me tiro con todo lo que tengo. Pero ellos no. Ellos miden los riesgos porque hay mucho que perder. O sea que entre más grandes, vemos la cosecha, entre más grandes la iglesia, más cobardes son los líderes, más cobardes. Me parece, como digo, que algunos de ellos son afeminados, que no tienen agallas para decir la verdad, que no son completamente masculinos, ¿verdad? Porque Jesucristo valoraba la verdad y todos los seguidores de él dieron su vida por esa verdad. ¿Cómo es que alguien va a estar como un payaso haciendo reír a otro y él mismo no cree en ello? Hablamos de los que están orando y tumban a las personas. Y ellos mismos cuando están enfermos, los supuestos líderes, ellos acuden a la ciencia médica y ellos mismos. Entonces, ¿cómo es que condenan la vaca y se beben la leche? Le dicen al miembro de que ellos curan, cachiluna, y tienen médicos privados, medicina. Entonces Dios es parcial. ¿Hace Dios las cosas con parcialidad? ¿Va a sanar a otro y al mismo siervo de él? No. Estos hay que pensar, deja mucho que pensar. Y esas maratones que hay en las radios, en las televisiones, esa pedidera de dinero, ¿cómo la mira usted? Perros insaciables, les dice Isaías 56, 10, 11. Los seguiremos atacando y denunciando. Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, los profetas, nunca les oímos que estaban hablando de la economía. Nunca. El pastor o el ministro que tiene un llamado a predicar por las calles o por donde sea, él tiene el deber de costearse todos los problemas. Él no tiene que sonsacársela al pueblo. Si yo pago un canal de televisión o emisora, porque estamos predicando por otros canales, ahorita me voy a reservar decirlo, por otras radios y emisoras, y no se lo sacamos al pueblo. Nadie fue a hacer contrato conmigo. Yo no consulté con alguien que íbamos a consultar con alguien. No, es mi deber. Si utilizamos los medios de comunicación, entonces, ¿por qué tienen que sacársela al oyente? Está como que yo tenga mi casa y le diga a mis parientes, óigame, mañana se me vence el plazo de pagar la luz. Es que si la gente da, Dios les bendice, okay. Les da más. Si la gente da, vuelvo a hablar voluntariamente, que no sea manipulación, porque lo que estamos viendo es manipulación. Oran, pero si se les da dinero. Conozco un charlatán, porque no hay otra palabra más que decirle. Aquí hay tres grupos. Los que conocen la verdad y la dicen son valientes.
por las calles sin guardaespaldas, sin chaleco a prueba de bala ni nada. Y los que conocen la verdad y se la callan, esos son cobardes. Y la mayoría de los pastores son cobardes. No los siguen por el mensaje que predican, sino por el capital que tienen. Por el capital que tienen. Entonces, tenemos la otra persona que dicen, yo no meto las manos en eso. Yo todo se lo dejo a Dios. Esta gente son imbéciles, carecen de razonamiento. Porque alguien tiene que decidirse ser valiente, cobarde o imbécil. Hágame un diagnóstico de liderazgo religioso en Honduras. Hay fieles, son pocos, los falsos son la mayor parte. Vamos a hablar entonces. Las iglesias llamadas de Dios, entre comillas, de Dios, que el nombre es bonito, iglesia de Dios, como dicen los testigos de Jehová, Jehová es el nombre del Creador, pero ahí andan vendiendo atalaya. Si les quitan la atalaya no viven, se mueren. Entonces, facilito sería ver estos pastores, voy a hablar de los verdaderos, porque hay hombres de Dios, pastores de Dios, pero se han infiltrado algunos, y estos falsos son estos. Sea que hayan comenzado bien y se torcieron, o son falsos por naturaleza. Entonces, esta gente es fácil conocerla. Todo el tiempo están hablando, están impersonados en negocios, mercadotecnia, mercantilismo. Solo es pedidera. Yo desafío a estos líderes. Porque si ellos dicen que Dios es grande, ¿quién hizo la plata, el oro, la fantasía, el níquel, la esmeralda, el carbúnculo, el zafiro? Bueno, hablaríamos de perlas innumerables ahora. ¿Quién hizo el petróleo? Todo el mundo vive por siglos, décadas. Miles se han muerto, incontables han muerto. Dios les ha abastecido. Vemos que cuando Dios va a hacer algo no anda pidiendo. Si Él es dueño de la plata, Él es rico. Somos obra de su mano. Dice, Padre, dame el pan de cada día. El Padre le daba a los hijos, y no a los hijos que van a andar con botella pidiendo. Entonces, por supuesto, estos líderes que están pidiendo y pidiendo y pidiendo, se lo voy a decir claramente. Y estos cantores que le ponen precio a la música como Judy, podemos ver a Judy, a los principios se ganó unos cuantos dólares y después se volvió a su mundo. Por supuesto, sigue diciendo que es cristiana y engañando, y muchos pseudos ministros la siguen llamando. La siguen llamando ahí para que cante. Por supuesto, ella volvió a su naturaleza, es mundana, esa no es cristiana. Pero ahora, en el tiempo que vivimos, todo el mundo es cristiano porque hable de Cristo. Venden el nombre de Cristo. Lo meten en todo, en tarjeta de crédito, lo meten porque el nombre de Cristo ha sido profanado. Las cosas divinas no son para negocio. Los dones celestiales, es algo celestial, es divino, es sobrenatural, no se obtiene con dinero. Ya tuvimos un corrupto que dijo, les voy a dar esto, denme el poder. Y le dice, perece con tu dinero porque has creído que las cosas de Dios se obtienen. Está en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 18 al 20. Usted está cuestionando a la gente que anda, a los predicadores que andan bien materialmente, pero yo le he visto en un carro de lujo. Eso es cierto. He tenido 3 carros. Uno de ellos me lo regalaron. Era un rojito, todos lo miraban, era un Ranger, Ford Ranger. Ay, qué hombre más poco ambición. Lo regalé a un pastor que lo ocupaba mejor que mí. No me dio un centavo, no. Y mi corazón, si me regala más, si usted quiere regalarme, por favor hágalo. Yo tengo a quien darle. Deme dinero, perdón, y yo le voy a dar a los pobres. Así sea un pecador el que le dé. Se lo doy, si es católico. No, usted que le dé un pecador. Ok, entonces tengo que ver el origen, dónde viene, porque Jesucristo no le preguntó a María Magdalena, vos sos una adúltera, ¿dónde tuviste este lavastro? ¿Dónde tuviste este perfume? Él no le preguntó. Pero él sabía. Él sabía. Ahora, si es un narco, atención los narcos que me están viendo, si tú que me estás viendo andas vendiendo polvo blanco, mira, si yo llegara a hallar tu dinero, así como has destruido a miles con ese dinero, yo haría un orfanatorio, no quemaría tu dinero. Ah, ¿se lo agarraría? No, si yo lo hallara, escuche, y yo lo hallo botado, porque si lo hallo es que tal vez lo dejó porque lo iban a descubrir, y lo dejo y yo agarro tu dinero, entonces yo hago un orfanatorio, asilo de ancianos, curo viudas, saco a algún por menos al año. Ahora, si es un narco regalándome, papi, Dios quiere tu vida y no tu dinero, papá. ¿No se lo agarra? No lo agarro, por favor. Narco, quiero que sepas. Solo decirme soy narco y no te lo agarro, pero de declararte. Decímelo porque este hombre es transparente. Si me dices soy narco, no te lo agarro. No te lo agarro. Esa forma de predicar de usted hace que lo rechacen el resto de religiosos. ¿Qué experiencia nos puede narrar que ha tenido con líderes religiosos? Muy bien, he tenido amargo. Primero empecé predicándole más de 30 años a la Iglesia Católica Romana. Por supuesto. ¿Contra la Iglesia? En contra de la doctrina católica. Ajá. La doctrina. ¿Cuáles eran? Hablábamos de las dogmas que se han levantado, que dicen los curas
que Cristo toma posesión cada vez de la hostia que Él toma. Y no, Jesucristo en Hebreos una vez fue sacrificado para siempre. Él no está muriendo todos los días, eso es mentira. Otra cosa que contendíamos era que rezaban por los muertos. La Biblia dice, está establecido, Hebreos 9:27, que mueran y después del juicio. Ninguno de los apóstoles estuvo enseñando de rezo de muertos, de difuntos. Otra cosa, la venta de imágenes, todo eso lo atacábamos. Que por qué andan vendiendo imágenes y haciendo eso, cuando la Biblia dice claramente que no. Si son objetos entre comillas santos, ¿cómo voy a andar comprándolos? Entonces hablamos de escapularios, de medallas, de cruces. Bueno, faltaría tiempo para mencionar. Y le decíamos a los sacerdotes que se casaran por el escándalo que hubo en el 92, que algunos salieron homosexuales. Algunos salieron que eran gay, homosexuales, porque lo que es la doctrina del clero, arrastrar ese celibato, decir que un hombre no se debe casar es falso. Dice la Biblia en el libro de Timoteo que el obispo se casara, y Pedro tenía mujer. Pedro, si dicen que era el primer, la Biblia no dice eso, pero ellos dicen el primer papa de Roma, la Biblia no lo aprueba, no lo dice, no podemos ir más allá. Pero Pedro tenía mujer, si fue el papa, nosotros no lo creemos, no está en la palabra. Entonces, ¿por qué no se casan los curas? Y las monjas, ¿por qué andan engañando a la gente con tanto escándalo? Y ninguno de esos sacerdotes está en la cárcel. Oímos que están en alguna parroquia ejerciendo su ceremonia todavía. En la inmunidad nadie los toca, porque los tiene el Vaticano oculto, allá los tiene. En pocas palabras, la religión es mala. Es perversa, su doctrina es perversa. No es de fiar en ella. Primer lugar, tenemos algunos en los 70 y los 80, hablamos de algunos curas que estaban metidos en el comunismo. Puedo mencionar a Javier, que estaba acá en Trujillo, y puedo mencionar, todos saben lo que pasó en el pozo de los Malacates acá en Olancho, cuando las monjitas, todos saben, hallaron papeles de comunismo. Y hemos hallado que en el día usaban sotana, pero en la noche usaban fal, que eran las armas M1 en aquel entonces, ¿verdad? Y ahora, pastor o predicador, hoy lo miro que cambió la forma de predicar y se va en contra de los líderes evangélicos. Siempre predico contra ellos porque son hijos de la iglesia romana, ellos están volviendo al Vaticano. La gran rameras quiere decir prostituta, pero ella tiene hijos. Los hijos de ella se están portando más peor que la mamá. Los hijos se están haciendo porque vemos cosas en algunos pseudos pastores que ni siquiera se oyen en la iglesia católica. Con esto no estamos dándole un dictamen, o sea, diciendo una boleto de salvación. No, nadie se va a salvar por obras. Nadie. Somos salvos por gracia. Pero vemos que estos pastores están haciendo cosas peores. Los pastores han dividido la obra. ¿Por qué hablan de un Cristo que es un solo cuerpo y Cristo no está dividido? Y no se llevan, cada uno trabaja para su cafetal. Los hombres de Dios no estamos con los ecuménicos, somos unidos en santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Por ejemplo, muchos pastores de aquí, me voy a reservar el nombre de ellos, me abren las puertas todavía. Con otros éramos amigos, como con Marco Tulio Linares, con el pastor Valle, acá el papá Tina Valle, Miguel Ángel Valle, yo comí en la casa de ellos. Pero cuando se pegaron esa torcida, que empezaron a cobrarle a la gente y a engañarse ellos solos, entonces ya me les fui apartando y retirando. Dije, no, papayito, porque acá dicen Deuteronomio que el hombre de Dios tiene que ser imparcial. No tengo que ser parcial, que solo al católico y al católico. No, hay evangélicos endemoniados, pentecosteses hijos del diablo, pastores endemoniados, megalomaniáticos, allí hay. Hay algunos líderes religiosos que tienen tan alto perfil que han llegado a ser presidentes, alcaldes, bueno, han incursionado a la política. El hombre de Dios debe de ir a la política. No tiene que estar involucrado porque la política y la iglesia son cosas diferentes. Bueno, voy a contestarlo bíblicamente. En toda la Biblia, cuando a Cristo en el libro de San Juan lo iban a hacer rey, óigame, jugosa oferta, rey, no era presidente, rey, un monarca, no lo quiso, no lo aceptó. Entonces, si los siervos no son mayor que su señor, y Pablo le decía a Timoteo, los que agradan a Dios no se enredan en negocios de esta vida, ¿cómo es que estos quieren chuparse el barro de la política? Verdaderamente, ¿será que ya no les da el diezmo y la ofrenda? Ya no se conforman. Si no le fueron fiel a los feligreses y a la iglesia, no le fueron fieles a Dios, ¿le irán a ser fiel al Estado? Amigos, les recomiendo, mejor voten por un vago, pero no voten por un líder religioso. Bien, ya en la parte final entonces le voy a dar dos palabras para que me defina algunos colegas suyos. Para un ejemplo, Milton Valle. Defínamelo en dos palabras. Ok.
un falso profeta, un falso ministro. Ok, Pastor Linares. Es un falso que no tiene conciencia, llevando a sus pobres ovejitas para trasquilarlas. Oíme, arrepentite, por favor. Tal vez si alcanzas misericordia, por lo menos si tenés lástima de tu pobre alma, arrepentite, hombre. Deja de engañar a la gente con los encuentros, hombre. ¿Son falsos los encuentros entonces? Sí, hombre, falso, el G12. Voy a hablarte, ya tenemos fotografías de ustedes, hemos mandado algunos con cámaras encubiertas y hemos sacado porque no hay nada oculto. Ok, la pastora Isabel Moya. Por favorcito, Isabel Moya, que habla de tanto escalar en el éxito, necesita bajarse esa copetilla que está ahí, de esa, bajarse y ser humilde, manso y humilde. El pastor Aranda. Aranda, hombre, que comenzaste bien, Aranda. Te pasaste al Kairos y has saltado de uno a otro y otro. Tú sabes que tu conciencia dice que amás el tener o no. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, bueno, esa sabemos que es la más millonaria, esa no le va a igualar nadie. Nadie en el mundo. Por favor, no vamos a evitar la ola de falsos, pero vamos a desenmascararlo. Ella le gana a todos. Nadie puede competir con la Iglesia Católica. Finalmente, usted, predicador Ramón García, ¿cómo se define en 2 palabras? El hombre temeroso de Dios, que si pudiera quitarme a Dios y olvidarme de Él, lo haría. Pero no se puede, estoy montado en el macho y brinque como brinque, aunque me mataran, me condenaran y vinieran leyes contrarias, que hubiera hasta cárcel. Yo pago con la cárcel, entro a la cárcel.